quiero decir que el tema que seleccionaste me parece descollante, por lo bueno, en el siguiente sentido. Lo estoico toca una actitud del alma humana que ha sobrevivido los últimos 2.400 años y tomamos los 2.200 años. La actitud de ser estoico ante algo aplica a casi todos los contextos. Por ausencia, por presencia o por ausencia. Viste, cuando me contabas esta idea de trabajar en lo estoico, yo decía, y lo estoico en la vida organizacional. Y en algún punto esto de tener o del lugar común instalado, que es el de la resistencia, pero no, es como por ahí el sentido común esconde un poco el significado más profundo que tiene lo estoico, porque tiene algo de resistencia muy activa, no de sufrimiento pasivo. Digamos, cuando alguien es estoico ante una situación es porque hay mucha voluntad basada en un convencimiento y en una fuerza interna que te da el soportar determinada idea. No es simplemente tengo frío y aguanto, digamos, claro, ¿no? Lo estoico está más conectado filosóficamente con una búsqueda interna de superación que, bueno, hace que vos puedas soportar condiciones muy adversas por momentos. Y claro, llegó a la vida organizacional, una vida organizacional que por momentos aparece como tan acomodada, porque está dentro de la vida moderna. Bueno, lo estoico parece como más desdibujado, pero estoico, actitud estoica y modernidad me parece un tema extraordinario. No estaba exagerando. Cuando te decías que estamos tocando una fibra muy sensible y muy atractiva, y con esto cierro, en el sentido de que creo que lo estoico, puesto a reflexionar en profundidad, le gusta a todo el mundo. Todo el mundo puede conectar, puesto a reflexionar en profundidad. Por ahí, de buenas a primeras, no. Pero cuando decís, a ver, ¿y esto qué es? ¿Y cómo lo proceso internamente? Puestos a hacer ese ejercicio, yo creo que es como una virtud, si es que no, la ponemos en ese lugar, muy atractiva. Bueno, está bien, ¿te gustó la intro, digamos? Me gustó, adhiero, firmo, suscribo. Me gustaría tomar uno de los puntos que tocaste, y es la antigüedad, digamos. Es una corriente filosófica con 2.400 años de antigüedad que aplica para reflexionar sobre problemas modernos. Y lo conecto con un problema o un desafío moderno puntual, que es el cambio. El cambio, por supuesto, a propósito de cosas que venimos pensando recientemente en los últimos tiempos, que es todos los cambios que está viviendo la industria del oil and gas, dicho técnicamente la transición energética, ¿no? Con esa inquietud de búsqueda de casos, de herramientas, surge el estoicismo, que, como bien decís, está muy asociado a la resistencia, a una resistencia impávida, pasiva. Digamos, esa es la idea. ¿Está mal asociado o está bien asociado a una resistencia pasiva? Según el autor que vamos a traer hoy, que se llama Massimo Pigliucci, está mal asociado. Ah, perfecto. Sí. O sea, hay un sentido común instalado que te dice el estoico es el que resiste pasivamente. Claro, claro. Eso está ahí reinstalado. ¿Viste? De hecho, está esa frase de resistencia estoica, aguanta como un estoico. Bueno, está asociado a eso, a un resistir como una roca, pero en realidad lo que buscaban los estoicos antiguos, los que eran griegos, en el siglo IV antes de nuestra era, buscaban era generar un conocimiento de un conocimiento de cómo funciona la naturaleza del mundo. Ahí está, esa es la palabra que estaba buscando. Cómo funciona, por un lado, la naturaleza del mundo, es decir, lo que está fuera del individuo, y también cómo funciona la naturaleza del pensamiento humano. Y ellos pensaban que a partir de esa comprensión, de la construcción de ese conocimiento, se podría llevar una vida plena que llevara a una aceptación. Y está vinculado con el pensamiento generalizado, pero no es solamente aceptar de manera pasiva. No, me parece extraordinario, porque esto de resistir como una roca, claro, ¿qué es lo que no tiene la roca? Vida, básicamente. Claro. Entonces es
cuando vos pensás en una actitud estoica, y buenísima esta conexión, ¿no? Entre el afuera o la naturaleza y lo que el hombre tiene adentro, y bueno, y su virtud más elevada, que es como el pensamiento. Entonces decís, es la conexión del pensamiento del hombre y la comprensión de la naturaleza desde una postura filosófica de mucho esfuerzo personal y voluntad y valores en ascenso, digamos. Sí. Los valores que se construyen desde la dificultad. Por eso me parecía buenísimo. Y el autor lo aborda como lo estoico y lo moderno. Digamos, esa es la conexión que hace el estoicismo para pensar la modernidad. Sí, mira, el título del libro es ¿Cómo ser un estoico? Pero ¿cómo ser un estoico en la vida moderna? ¿No? Y una de las primeras cosas que hace es desarmar esta idea generalizada que es soportar como una roca, que quiero retomar algo y agregar algo a lo que vos dijiste sobre la roca, que no tiene la roca, vida, y además otra cosa que no tiene la roca es movimiento. Claro. Y está en absoluta contraposición con lo que buscaban los estoicos, que era adaptación. Y para transformación. Transformación, exacto. Entonces necesitas cierta flexibilidad. Y una roca es anti-flexibilidad. O sea, es casi lo opuesto. Es casi lo opuesto. Soportar como un estoico versus soportar como una roca. Sí. O sea, si soportás sin cambios, o sea, básicamente te quebrás. Sí, digamos, la única manera de soportar cual. es con la fluidez que te da el entendimiento, el cambio. Muy buena la conexión con el cambio. Claro, para surfear las olas del cambio necesitas fluidez, entendimiento y no esa resistencia pasiva y cerrada, mal entendida, estoica. Sí, exactamente. Okay. Che, me encantó el título del libro. ¿Cómo es? ¿Cómo ser un estoico? En la vida moderna. En la vida moderna. ¿O eso lo agregaste vos? No, eso lo pude haber agregado yo. El título, el grande es ¿Cómo ser un estoico? Ok. Sí, y luego hay una bajada conectada con la vida moderna. Y mira, hay un dato, hay una imagen, una postal de color que me gustaría compartirte. El estoicismo, la palabra estoicismo está vinculado con una raíz que es estoa, que en antiguo griego significaba pórtico. Y la referencia con el pórtico es porque era el lugar donde el fundador, el creador del estoicismo, Zenón, daba sus charlas, digamos, en la antigua Grecia, ¿no? El pórtico es lo que hay, imagínate un Partenón, ¿no? Entonces el pórtico es como el pasillo, es la distancia que hay entre la puerta del Partenón y las columnas que están fuera del Partenón. En ese pasillo se paraba todas las tardes Zenón a dar sus charlas, a construir su nueva creación. Y por eso esa raíz de estoa es lo que le da el nombre al estoicismo. Me pareció que era qué lindo dato, qué colorido. Sí, completamente. Además, imagínate la época, siglo IV antes de Cristo, hombres con túnicas, conversando a la tarde. Un mundo más silencioso también, ¿no? Absolutamente silencioso, un mundo reflexivo, que es lo que le da, digamos, también... Que intentaba conectar el pensamiento, eso que pasa puertas adentro. Sí. Bueno. Con la naturaleza, digamos, ¿no? Tal cual, sí, es cierto. No, es una gran imagen. No lo he pensado, pero... no lo he pensado, pero eso sí. ¿Por qué está esta conexión de dureza con los estoicos? ¿Qué cuenta el libro? Bueno, mira. Porque ese sentido común, si bien no está bien instalado, hay alguna conexión tiene que tener. Sí, bueno, la conexión está vinculada con una palabra que identifico de manera diáfana, digamos, que es la aceptación, ¿no? O sea, el resistir como una roca es aceptar que no puedes cambiar las cosas y tienes que surfear la ola, digamos, que es la idea generalizada. Y la idea de los estoicos es, a partir del conocimiento externo, interno, generar esa adaptación. Entonces, la conexión entre el estoicismo y la roca es esta adaptación. Y hay una cosa muy, muy interesante a propósito del libro que hace Pigliucci, que tiene... Como todas estas obras canónicas o de autoridad, como una estructura simple y llana de 3 capítulos donde dice esto es así, ¿no? Entonces lo que dice Pigliucci, que es un filósofo biólogo italiano, es biólogo. Es biólogo, eso me llamó la atención. Me gustan esas fronteras. No, y los biólogos que escriben, ¿cómo se llamaba esta mujer? Guadalupe Nogués. La que escribió Cómo entender un elefante, que acá lo tratamos una vez y lo vamos a volver a tratar porque ese libro es extraordinario.
los biólogos escribiendo sobre aspectos filosóficos y sobre organización son extraordinarios. Porque aportan realmente, mueven el prisma y te dejan ver como los fenómenos desde otro lugar. Okay. Pero bueno, y entonces lo que hace este buen hombre es separar el estoicismo en 3 capítulos y te dice, te voy a dar una síntesis. Exactamente, Ajá. exactamente. Te dice, te voy a responder la pregunta de la tapa, que además es sumamente canónica. ¿Cómo ser un estoico? ¿Cómo ser un estoico? En 3 capítulos y te dice esto. Para ser un estoico debes desarrollar 3 formas de la disciplina. Una es... 3 formas de la disciplina. 3 Bien. formas. 3 formas de la disciplina. Una es la disciplina del deseo. Entender que hay cosas que vos puedes cambiar y cosas que no puedes cambiar. Y aprender a partir de eso a saber qué desear. Es decir, a saber dónde poner la energía. O sea, no desear cosas que no podés cambiar. Exactamente. Y las cosas que efectivamente podés cambiar, desearlas. Exactamente, exactamente. Y para eso necesitas acción, que es la segunda disciplina, el segundo tipo de disciplina. O sea, la primera forma de estoicismo es dominar de alguna manera a través de la disciplina al deseo. Exacto. Y eso conectado con un entendimiento muy claro del entorno, que Exacto. es esto lo puedo cambiar y esto no lo puedo cambiar. ¿Cómo conecta eso? No sé si es muy compleja la pregunta, pero A ver. con los límites de lo que vos crees que es posible y lo que no crees que es posible cambiar. Porque a veces no tenés un conocimiento claro de qué es posible y qué no es posible, ¿no? Con el mover los límites. Viste que hay como toda otra corriente, sobre todo gringa, de pensamiento que es con voluntad se puede todo, ¿no? Entonces, bueno, el estoicismo te está dando como una clave en otro sentido, que es un realismo tremendo. Es decir, Claro, conectate con el deseo a partir de lo posible claro. y no de lo imposible, entre comillas. Exacto, exacto. Sí, me gusta la incorporación de la palabra realismo en esta conversación. Ok. Porque esa exacerbación del conocimiento de lo que está afuera y de lo que está adentro te habla de la realidad. Y bueno, y de esa primera forma de la disciplina, de entender qué puedes cambiar y qué no. Versus eso que acabas de decir más americano, como que todo es Realismo posible. y también como humildad en un punto, ¿no? Porque uno Humildad. en términos de estoicismo también podría pensar, no, se puede todo, es simplemente proponértelo. No. Bueno, No. avancemos nomás. No, Ese es está bien. el primer capítulo. Ok. ¿Y el segundo cuál es? Bueno, O y sea, el- disciplina del deseo. Disciplina del deseo. ¿El segundo? Y el segundo, disciplina de la acción. La disciplina de la acción, Ujú. según Pigliucci, es el desarrollo de la virtud, el desarrollo de tus virtudes, con una orientación hacia la excelencia. Es como una expansión de lo que vos podés ser o de lo que vos sos para, en función de eso, actuar. Es una guía, es una idea de cómo moverse en el mundo, digamos. O sea, si en la primera forma de disciplina vos entendés qué puedes hacer y qué no, en la segunda aprenderías, digamos, a cómo moverte vos en ese universo que acabas de delimitar. Y está conectado a la ética, a la virtud, etc. Totalmente, Ajá. totalmente, sí. Está vinculado a la virtud en esa acepción, una acepción ética. ¿Y la tercera conexión? Y la tercera forma de la disciplina es la disciplina del consentimiento, que es ya el entender tus propias emociones. Y al entender tus propias emociones, se llama disciplina del consentimiento, pero yo arbitrariamente, o subjetivamente mejor, me atrevería a llamarlo también la disciplina de la reacción, porque te enseña a partir del conocimiento de tus emociones cómo reaccionar. Entonces tenés un primer escenario en el que sabes qué puedes hacer y qué no. Una delimitación del universo, digamos. Un segundo escenario donde entendés cómo moverte en ese universo. Y un tercer escenario que te dice, mira, hagas lo que hagas, va a generar una consecuencia. Y esa consecuencia puede generar tensión, puede generar frustración. Entonces debes conocer tus emociones para saber cómo reaccionar. O sea, el consentimiento está conectado a la vida emocional Sí, de las personas. exactamente. ¿Y cómo lo aborda? ¿Qué dice de las emociones? ¿Hace como alguna suerte de definición o descripción? Se refiere sobre todo a las emociones más repulsivas o las emociones más destructivas, digamos. Y conflictivas. Y conflictivas, exacto. Lo vincula directamente con las tensiones con el otro.
¿Qué conexiones hacías con la gestión de riesgo que me mencionaste inicialmente? Mira, lo vinculaba directamente con el cambio. Con el cambio, que es como una de las palabras clave del momento histórico de la industria, técnicamente con la transición energética. Y pensando justamente en que esa transición energética, vinculado con la tercera forma de la disciplina, por ejemplo, de la reacción, esa transición energética no la vas a hacer solo. Esa transición energética tiene unos partners, tiene otras partes interesadas, son los países, los estados, la sociedad civil, ¿no? Otras organizaciones, o sea... Qué interesante, o sea, es que justo hoy escuchaba, no sé si lo escuché en la radio o lo leí, no, me parece que escuché una conversación en la radio, pero no, escuché una conversación sobre una conversación en la radio. Okay. Eso fue. O sea, conversé con alguien que me contaba y hablaba del temor que había viste que en Europa hay una nueva ola de calor, están con los 50 grados, dicen, bueno, se batieron todos los récords vinculado al cambio climático, y que hay, bueno, un discurso que está como ya está en alarma hace mucho tiempo. Si vos escuchás todo el discurso de Greta Thunberg, la ambientalista sueca, bueno, hace rato que dicen, ya pasó el momento de hacer el cambio climático, o sea, decían, es ahora o nunca, y ahora ya estamos como excedidos. Y está entrando en escena fuertemente el tema de es ahora o nunca. Y lo que están diciendo es, porque el récord es hoy, pero no sabemos lo que viene más adelante. Como que se está subiendo de volumen las posturas más alarmistas alrededor del cambio climático, y además dicen probablemente aparezca otro problema salvaje como fue la pandemia. ¿Viste esta diferencia entre problemas domesticados y problemas salvajes? Sí. Los problemas domesticados, estos que el ser humano ya sabe cómo resolver. Si tenemos que hacer un puente, eso es un problema domesticado. No es que alguien sepa específicamente cómo hacer un puente, pero la humanidad ya resolvió cómo hacer un puente, un edificio, no sé, un túnel por abajo del océano. Pero cómo enfrentar una pandemia sin todos los costos laterales que tuvo, no sabemos. Porque sí, está bien, conseguimos la vacuna, pero ¿a qué costo? Económico, de pobreza, de educación, de salud mental, etc. Entonces decía que, bueno, el tema del cambio climático es otro problema salvaje y que probablemente hay voces que ya están diciendo que va a traer, son voces un poco alarmistas en el sentido que no traen una descripción más precisa de qué es lo que va a ocurrir, pero de que va a ocurrir otra, entre comillas, pandemia, en el sentido de otro problema salvaje que nos conecte con eso. Y bueno, es como interesante porque está buenísima la idea de lo estoico en el sentido de entenderse adentro para entender afuera, para conectarse con el afuera, más con lo que representa el cambio climático, en términos de que la naturaleza está ahí, es para todos y es la misma, digamos, ¿no? Totalmente. Además, una de las emergencias del estoicismo en nuestra era está conectada con la pandemia. O sea, el estoicismo volvió a tener cierta visibilidad en distintos medios, en distintas redes, en la época de pandemia, que era la época en la que nos preguntábamos cómo salir de esto, ¿no? Entonces, el estoicismo te decía esto, bueno, apostando a una vida plena, a una vida fluida, a partir del conocimiento externo de cómo funciona el mundo, de la naturaleza del mundo y cómo funciona hacia adentro, de la naturaleza del pensamiento humano. Y sabes que vinculado con la transición energética, también esto que implica, bueno, por un lado está esto que es algo que no vas a hacer solo, que no va a ser una sola organización o una sola parte interesada. Un desafío de la humanidad en su exactamente, conjunto. Tal cual, exactamente. Por un lado eso. Y luego desde lo más operativo, eso requiere hacer las cosas de manera distinta, gestionar de una manera distinta, como elegir ciertos focos. Y eso está vinculado con la primera forma de la disciplina, ¿no? La del deseo. Exacto, con la disciplina del deseo. Hay cosas que puedes hacer y cosas que no. Y de hecho, dentro de las cosas que elijas, que pueden ser que es emisiones, gestión de emisiones, gestión de biodiversidad, gestión del agua dulce, también tenés unos límites. Hay cosas que definitivamente no vas a poder hacer y otras que, bueno, que a lo mejor sí. ¿Sí? Entonces, esto también lo... Extraordinaria las conexiones. ¿Es bueno el libro? ¿Te gustó leerlo? Me gustó. ¿Es una prosa amable? Es una prosa amable, es ligera, es agradable y es un libro
es amable como son los libros canónicos, que tienen una estructura clara y llana con una aparente simplicidad, pero realmente es lo que sostiene esa simplicidad es mucha complejidad y mucha reflexión. Extraordinario, gracias. Genial.